¿Qué es crecer para vos? Tener el auto que siempre soñé. Viajar a conocer el país de mis abuelos. Disfrutar la primera noche en mi propia casa. Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas. Dormir a mis nietos con un cuento inventado. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. La información que pasa por ECO está en ecoya.com.ar. Conectate con nosotros. Facebook.com/Ecomedios 1220. Soy Personal. Soy Fibertel. Soy Cablevisión. Y nos unimos para acompañarte más que nunca. Adentro, afuera, a donde sople el viento. Con la mejor red de fibra óptica y móvil del país. Para que disfrutes sin límites cada momento. Soy Personal. Soy Fibertel. Soy Cablevisión. Y nos unimos para acompañarte mejor. Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. Buenas tardes, ¿qué tal? Programa número 63 de Al Derecho y al Revés. Aquí estamos como siempre con Adalberto Buceto, con la visita de invitados muy interesantes que vamos a presentar ahora. Y antes que nada queremos transmitir nuevamente una invitación. El día viernes va a estar en la Argentina Deltan Dallagnol, fiscal general del Lavallato, de la causa más importante, la investigación más importante contra la corrupción de toda América Latina, una de las más importantes del mundo, y va a dar una conferencia sumamente interesante porque se va a reunir además con todos los fiscales federales de la Argentina, a quienes todos esperamos que los contagie un poquito. En la corrupción esa que debemos combatir. Tal cual, y particularmente va a estar también centrado, por supuesto, el tema en lo que es la colaboración de la justicia argentina y la brasileña con respecto a las causas de Odebrecht, que están no solamente muy avanzadas, sino que hay elementos de prueba que varios medios argentinos han reproducido y han dado a conocer, y que serían ampliamente suficientes para que se avance en esas causas, que la Argentina es uno de los pocos países del mundo donde todavía no han avanzado. No han avanzado, exacto. Así que bueno, a través de Justicia 2020, todos los que estén interesados, los que no estén inscriptos en el programa de Justicia 2020, pueden hacerlo en la página web en cualquier momento, y a partir de ahí pueden solicitar su invitación. Es justicia2020@ius.gov.ar. Así que pasamos este aviso que nos habíamos comprometido. Lo saludamos a Alfredo, que nos debe estar escuchando desde algún bello lugar italiano. Muy bien. Y también a Inés, que está trabajando ahora en Corrientes, puede ser. Tal cual. Inés está dando un taller sumamente interesante de su proyecto Entornos Creativos, un proyecto sumamente valioso que dimos a conocer en el programa, donde la Fundación Crear Vale la Pena trabaja con los ministerios de educación de la ciudad y de la nación en una iniciativa muy, muy fuerte de acercamiento del arte a la educación y de generación de valor, sobre todo en los sectores más postergados y más excluidos. Así que le mandamos un beso a Inés y la felicitamos por su tarea constante. Muy bien. Adalberto, ¿podés presentar a nuestros invitados? Aunque aún no me voy a dar el gusto yo, porque Rubén Morcesian no es un invitado, es como si fuera un hombre de la casa, colega, amigo y hombre del Instituto de la Empresa Familiar. ¿Por qué lo hemos traído a Rubén Morcesian? Y esto es lo importante. Nosotros lo conocemos mucho, pero hay que decir algo de Rubén. Rubén es un profesor muy emprendedor
de cuanto proyecto educativo exista, y un hombre que anda de un lado al otro, a veces postergando. También que tiene su mujer que lo apoya mucho, esta es la verdad, Laura lo apoya a Rubén, un gran saludo a Laura, pero es un gran profesor de la Universidad Nacional de La Plata y de la Universidad de Lomas de Zamora, dos universidades nacionales muy importantes en nuestra provincia, y además es el director ejecutivo del proyecto que maneja la Universidad de La Plata, proyecto de universidad, no de facultad, director ejecutivo del proyecto sobre empresa familiar. Okay. Tengo la suerte de dirigirlo y la suerte de tener una codirectora, que es la doctora Analía Pérez Cassini, de quien no quiero olvidarme de nombrarla, porque realmente ella nos ha empujado mucho en este proyecto, ella y su hija, y nuestro director ejecutivo. Pero realmente, pasando del staff nuestro, hemos querido convocar a un joven emprendedor premiado y platense. Lo de platense me toca. No premiado por platense. No premiado por platense. Porque si lo traes vos podía estar premiado nada más que por ser platense, pero bueno. Bueno, algún día traeré a alguien premiándolo por ser platense, pero en realidad él se ha ganado sus lauros de orden municipal, provincial y hasta nacional, por ser un joven con inquietudes, por ser un gran emprendedor. Pero digamos que Jorge Ricardo Corbetta es un egresado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, una de las mejores facultades de ciencias económicas que existen en el país. No voy a nombrar a quienes han egresado porque ya nos meteríamos en el yin y el yang, pero bueno, dejemos de lado. Bueno, sí. López Murphy salió de ahí, Sturzenegger, y querés alguno más también. Bueno, cada uno opinará. Pero perdóname, yo voy porque en este programa somos bastante informales y no solemos hacer mucho currículum. A mí me da la impresión de que lo más interesante es escucharlo a Ricardo, porque los premios que él recibe, hoy lo estábamos charlando en la previa, son premios que tienen que ver no solamente con el emprendedorismo, sino con el fomento de la creación de oficios, que es algo que en la Argentina realmente se ha perdido y necesitamos revivirlo. Yo, Ricardo, te pido que nos cuentes rápidamente quién sos, de dónde venís, por dónde anduviste y de qué se trata este proyecto que merece los premios de Mundo Pastel. Bueno, muchísimas gracias a todos por la invitación, principalmente a Adalberto, digamos, que fue el que me convocó para estar acá, o sea, es un placer. Y como había comentado recién, o sea, estuvimos charlando en la previa y cada tema que tirábamos era una puerta que se abría para poder conversar. Ya me pone en un aprieto de decir Mundo Pastel, ¿qué es? Mundo Pastel podemos decir que es una empresa familiar, o sea, donde está toda mi familia involucrada, o sea, mi familia está compuesta por mis papás, o sea, mi papá, mi mamá, mi hermana. Arrancó siendo, a partir de una idea de mi mamá, un negocio de venta de artículos de repostería, ubicado en la principal arteria comercial de La Plata, y calle 12. Abuelo también andaba por ahí. Y mis abuelos que también, o sea, estuvieron involucrados en su momento con la primera distribuidora de artículos para panadería. Con lo cual, yo puedo decir que nací, o sea, estudié ciencias económicas, me recibí licenciado en administración, pero nací entre potes de dulce de leche, mangas, o sea, ahora, te deben haber dado a vos solamente lo diet, A mí me daban lo diet, yo me acuerdo. Pote, los que nos están viendo pueden ver que Ricardo no parece haber comido tanto pastel, digamos. No, muy bien. Ricardo mide 1,87 m, pesa 105 kilos. Perfecto. O sea, se mantiene bastante bien. Pero recuerdo una anécdota cuando era chico, por ejemplo, que estaban los potes de 10 kilos de dulce de leche pastelero, como los que se ven en cualquier panadería. Yo estaban las tabletas de chocolate trozado Águila, el rosado que uno ve en cualquier supermercado. Yo agarraba las tabletas, las enteras, todas, y las metía. Claro. Eso, y lo otro, que esto, por favor, no es para hacer en la casa ni nada, el hecho de meter el dedo dentro del dulce de leche, que es algo que todos en el imaginario tenemos. Pero bueno, arrancamos con ese negocio de repostería, y mi mamá tuvo una idea bastante atinada en su momento, que era, ¿qué tal si estábamos hablando, esto es año 2000, año 2001, o sea, plena crisis,
Mis papás se funden de la distribuidora y en ese momento mi mamá se le ocurre la idea de montar otra unidad de negocio porque la distribuidora claramente iba mal. Una locura, y monta el negocio. Lo que pasa es que ahí se le ocurre de decir, ¿qué tal si yo a los clientes, como para poder enseñarles, para que puedan mejorar su compra, les enseño? Les enseño. Mi mamá tenía la idea que el conocimiento, por ejemplo, que tenía el panadero era como un conocimiento secreto, místico. O sea, el panadero... Los oficios, el maestro. Exactamente. El maestro. panadero era como... Y era, o sea, anécdotas donde el empresario panadero, que no era panadero, el maestro panadero hacía las recetas en secreto. No dejaba al empresario que se acerque a saber qué es lo que estaba haciendo. Y él elegía quién iba a ser el de oficio que iba a aprender. Eso era así. Así fue como se transmitía el oficio del panadero. Entonces mi mamá veía que había un mercado muy grande desde la ama de casa que decía, no sabe esto, no sabe cómo puede hacer esto que en la panadería que consume, comprarlo, digamos, para su casa. ¿Cuál fue la idea? Empezar a romper con eso a través de la enseñanza al ama de casa, al consumidor, inicialmente en decoración de tortas, en eso fue lo primero. Entonces en el local, es un local que todavía seguimos teniendo, en 12, 59 y 60. Es una arteria muy comercial de La Plata. Es la arteria, saludos también a la Federación Empresaria de La Plata y principalmente a la Asociación de Amigos de Calle 12. Entonces esa es la principal arteria. Y teníamos un salón arriba, que sería más o menos como esta sala que tenemos acá, el doble, donde empezaron a enseñarse a las personas sobre cursos de esto. Ahora un poco... Exactamente, primero como curso corto. O sea, pero... Con la aceleración que nos plantean los tiempos siempre en los medios, ¿no? ¿Cómo llegás de eso a darles clases hoy a 600 personas, formar oficios y los premios que recibieron, los premios que recibiste particularmente, tanto a nivel municipal como provincial como nacional, tienen que ver con eso, con la creación de oficios? A ver, ¿cómo fue tu formación? ¿Cómo arrancaste un poco a esto para que otros emprendedores y jóvenes como vos vean cuáles son los ejemplos que pueden seguir, más allá de la inclinación de cada uno? Como arranca así, ya de por sí los cursos empezaron a crecer. Yo empecé a estudiar licenciatura en administración, hago en paralelo mi carrera, hice mi formación por fuera, profesional, o sea, me fui trabajando en diferentes lados, Banco Galicia, ONGs, en la parte financiera, organizaciones familiares, en muchos lados estuve laburando, o sea, mientras estaba haciendo mi periodo formativo como alumno. Cuando termino eso, lo que yo seguía haciendo en la empresa, que siempre, o sea, yo soy profesor de marketing en varias universidades, entonces lo que aplicaba era mucho del conocimiento de marketing que tenía, con el conocimiento específico del rubro, que es muy específico, digamos, entonces lo usaba para incorporar mayor cantidad de alumnos. Así fue que en el año 2012 teníamos más o menos 280 alumnas pasando por esta pequeña sala que teníamos, era una sala que compartía. Entonces ahí vimos que era esto mucho más grande. Yo en el medio, yo me fui del país, o sea, estuve viviendo afuera, estudiando afuera, viviendo entre México, Estados Unidos, Brasil, venía para Argentina, 4 años así desde el 2009 al 2012. Cuando vuelvo al país, que era esto que estaba pasando, se da una confluencia. Mi hermana se había recibido de pastelera, mis papás seguían con el negocio, la escuela, digamos, todo esto de los cursos estaba explotando y era decir, o lo transformamos a esto en otra cosa, porque ya afectaba, era un montón de gente bajando por escalera al lugar, mucha gente. ¿Qué hacemos? Entonces ahí yo estaba con otros proyectos y en eso digo, me meto dentro de la empresa familiar, me sumo vamos a desarrollar esto más desde el lado profesional. Es decir, que hay una historia familiar, todo un negocio que gira en torno a esa experiencia y un aporte de alguien que se recibe, que hace una formación profesional, que va al extranjero, que va al extranjero 4 años y vuelve, afuera, Ricardo nos contó, y aporta un know-how ya diferente y una mirada diferente, mucho más empresaria. ¿Es el emprendedor? Ese es el emprendedor. Pero es el emprendedor, que esto es lo interesante, en un campo que en la Argentina no está suficientemente desarrollado y que es absolutamente fundamental para poder crecer, porque para que crezca la economía hacen falta oficios. Si hay algo que se ha perdido es exactamente. Eso. La gran puerta que vimos con eso es que
Primero con la parte de decoración de tortas, que es muy interesante, porque nosotros veíamos con la decoración de tortas que era un emprendedorismo de género. Ajá. Ah, mira qué interesante. ¿Por qué? Solo las mujeres. Claro, primero porque es un oficio principalmente de mujeres, porque las mujeres, o sea que en muchos casos, con la decoración de tortas, a través del nuevo paradigma de venta con internet, la gente comercializaba los productos a través de redes sociales y lo podía fabricar estos productos a través de la casa. No necesitaba un local. Entonces hay un boom. Empieza a aparecer también el boom, por ejemplo, de lo que es la pastelería creativa, de los reality que han empezado a aparecer en televisión, Badi Balastro. Todo esto hace como un crecimiento muy rápido del sector y de profesionalización del sector y que genera muchos ingresos, que está más que estudiado que en el emprendedorismo cuando hay crisis, o sea, la que más pechea la situación muchas veces es la mujer. Más en situaciones, o sea, de nivel socioeconómico más bajo es donde más sucede. Entonces, nosotros veíamos esto y digo, acá hay algo mucho más grande, que en el 2014, cuando arrancamos, lo que nos dimos cuenta que era ya una necesidad de profesionalización. Y ahí nos vimos, 2015 iniciamos los trámites para hacer centro de formación profesional con certificaciones de la provincia de Buenos Aires, y nos dimos cuenta de que esto no era solamente de la repostería, era mucho más grande, que involucraba al oficio en general, que el oficio estaba explotando y necesitaba explotar en muchas otras áreas. Es algo muy importante y se entronca con lo que vos dijiste, Ale. No es solo el oficio, es el conocimiento. O sea, podremos volver al maestro, aquel que sabía la cosa, si nosotros inyectamos el conocimiento dentro del oficio. O sea, creamos emprendedores de oficios, con los cuales las pymes crecerán, y las empresas familiares, que como él dice, la madre es la que, o la mujer es la que aguanta los momentos, y nosotros cuando enseñamos empresa familiar decimos, son otra cosa que la empresa común. ¿Por qué? Porque es la empresa de la familia, la que aguanta los chubascos, ¿no es así, Rubén? Sí, yo lo que quería recalcar, qué importante todo y qué bien la universidad que recoge y trata de capitalizar todas estas experiencias. De ahí la importancia del proyecto de investigación que la universidad nos ha posibilitado llevar adelante. Hoy tus premios son una especie de premio para el proyecto de investigación. Totalmente. Estos son los premios, digamos, que nosotros estamos elevando el oficio a un rango, no universitario, pero a darle una cobertura, una importancia dentro de un marco institucional de la universidad. Igual ahí voy a corregir el tema yo como siempre tomo como anécdota, es que yo, que tengo 36 años, yo soy de la generación, mi hijo el universitario. Claro, nosotros somos de esa generación. Claro. Sí. Mi hijo el doctor, ¿no? Mi hijo el doctor, mi hijo el contador, mi hijo... Esa es la generación que somos nosotros. O sea, la mayor aspiración de mis padres, por ejemplo, en su momento era que yo me reciba de contador. Después, cuando me vieron que me metí como licenciado, dijeron, ¿pero qué vas a trabajar como licenciado y todo? Pero nunca, cuando yo estaba en el colegio secundario, había un planteamiento de decir, estudiá para plomería, porque no existía esa oferta formativa. Entonces, dentro de lo que es la economía real, en sí, el oficio es hiper necesario. Es mucho más necesario, vamos a decir, el oficio, pero desde un punto de vista, como estábamos hablando acá de esta persona de oficio, tecnificado. Claro, o sea, vos si hablas en Alemania con un carpintero, no es el carpintero que aprendió porque estuvo haciendo un curso, no, es un cursito, sino que es un oficial, es un técnico en carpintería que te sabe física, te sabe de materiales, te sabe de equipamiento, te sabe de matemática. Eso es el empoderamiento del oficio, no es el oficio, la mirada conceptual de la palabra oficio que nosotros venimos trayendo. Esa es la mirada que nosotros empezamos a aplicar. Ahora, te hago una pregunta, Ricardo. ¿Cómo juega? Porque sabemos que uno de los grandes problemas de la Argentina es que el Estado no cumple siempre, por decirlo generosamente, su rol, ¿no? Sí. ¿Qué receptividad tuvieron ustedes? ¿Tuvieron apoyo? ¿Hay programas? ¿Hay algún tipo de ayuda? A ver, la verdad, cuando nosotros arrancamos, y esto vamos desde la mirada del emprendedorismo, yo soy de la base de que un proyecto emprendedor tiene que ser sustentable desde su momento cero, desde el proyecto del modelo de negocio que tiene. Tiene que si funciona, no necesita apoyo. Más pensando en una cuestión de modelo beta donde vos escalás. O sea, es necesario. En el caso nuestro fue así. Nosotros fuimos escalando a través de matrícula de alumnos y ir mejorando en la oferta de programas que hacemos.
O sea, tenemos una oferta amplia de programas que nosotros dictamos. Y para eso es una cuestión de uso creativo de qué es lo que está pasando en tendencias. Entonces nos fuimos animando. Ejemplo, sumamos técnicos electrónicos para hacer cursos de tecnología en tortas, sumamos escultores para hacer esculturas en chocolate, sumamos diseñadores industriales para hacer visión estética y diseño, o sea, bases de diseño industrial aplicado a la decoración de tortas. Porque está bien, el mercado no está preparado todavía para esto, pero si nosotros vamos acá, o sea, estamos poniendo la vara más alta. Claro. Y vamos a empezar a preparar a un mercado, vamos a preparar a un profesional para un mercado que tal vez hoy no está, pero es una de las críticas que principalmente en las instituciones educativas les hacemos. La institución, a través del plan de estudio, siempre va como rezagada frente a lo que pasa en la economía. Ahora, de todas maneras, y antes de recibir a otro amigo que se nos incorpora al programa, que es parte del programa, por otra parte, te vuelvo a la misma pregunta. Es decir, en el caso de ustedes, por las características del proyecto, no necesitaron una apoyatura, por ejemplo, capital de trabajo inicial. Pero en otras actividades el arranque se hace muy difícil. Bueno, ¿no? En ese sentido es algo que ahora como director del centro de formación yo he empezado a trabajar con las instituciones. Ahora, por ejemplo, Banco Nación lanzó una línea específicamente para oficios. Lo que faltan son más articulaciones entre la parte de educación, o sea, de la parte de oficios con los proveedores, digamos, o sea, Ricardo, financieros. eso nosotros lo estamos viendo y vamos a recibir la opinión en escasos minutos de Eduardo Fabián Dubá, que es el presidente del IADEF, del Instituto Argentino de Empresa Familiar. Nosotros estamos teniendo por el Banco Nación apoyo en los famosos desayunos de trabajo que damos en el Chaco, en Formosa, creo que en Mendoza también, y hay apoyo para eso, con lo cual creo que estás en el camino adecuado en función de tocar timbres, puertas, para obtener el apoyo desde el punto de vista oficial, ¿no? Y Alberto, vamos a incorporarlo a Eduardo porque ya está en línea. Eduardo, te saludamos, vos sos miembro del equipo del programa, sos el alma mater del origen del programa. ¿Cómo estás? Bueno. Hola, Edu. Hola. ¿Te escuchamos bien? ¿Vos nos escuchás? Bueno, sí, perfecto. Bueno, no sé si tanto como el alma mater, pero bueno, un facilitador, digamos. El presidente facilitador. Bueno, un gusto, venía escuchando por la radio en el auto, ahora ya me bajé, y perfecta la transmisión, y excelente lo de Ricardo, realmente conmueve, y dan ganas de poner el dulce de leche, es lo que a veces nos cuesta hacer como adultos, ¿no? Bueno, yo estoy a disposición. Quería comentar un poquito el tema de empresas familiares. Creo que de eso se trata, porque entre empresas familiares y emprendedores hay una conexión muy íntima, ¿no es cierto? El emprendedor después forma su empresa y generalmente su empresa es familiar, ¿no? Pasa esto. Y bueno, y la empresa familiar tiene toda una problemática, es como un mundo de relaciones económicas, pero también de relaciones emocionales. Y ahí es donde hay que articularla y donde hay que hacer un trabajo interdisciplinario. Eduardo, no sé si me escuchan bien. Sí, perfecto. Una de las razones que vos habrás escuchado, por la cual Ricardo nos contaba en la previa, por qué volvió al país después de haber tenido ofertas en el extranjero, porque realmente es un joven emprendedor que ha querido ser captado por varias empresas. ¿Por qué volvió? Y volvió por su familia, y volvió por su madre, que es una gran emprendedora, que es la que le dio esta vocación hacia el emprendedurismo. Por lo cual esto nos reafirma que nuestro ADN de la empresa familiar es algo que existe, aunque tengamos muchos colegas que no lo quieren ver, pero en realidad la empresa familiar es algo importante. De aquí queríamos escucharte algo. En todo el mundo se la fomenta, porque la empresa familiar resiste mejor las crisis. En las últimas crisis mundiales las empresas familiares desaparecieron en proporción muy inferior al de las empresas no familiares. La empresa familiar tiene mejor relación con el personal, mejor relación con el medio ambiente, crea relaciones de gran confianza con clientes y proveedores. Es realmente, en Europa es muy promocionada y se buscan distintos mecanismos para ayudarlas. Y uno de los problemas que tenemos en Argentina es el problema legal. Porque la empresa...
Me parece que más. A ver, te perdimos. Y ahí Uno de los aparece problemas el tema que para la ley de sociedades el socio es un inversor que puso... lo estamos perdiendo a Eduardo. Ya volvemos. Normas de protección del inversor. Edu, te perdimos un poquito en el medio de tu explicación. ¿Podés retomar rápidamente la idea? Lo llamamos de vuelta. Sí, lo llamamos de vuelta. Le avisamos. Ricardo, más allá de estas reflexiones que complementan una visión distinta, ¿no? Porque la visión legal, obviamente, es una visión que está estimulando el enfoque desde el derecho como apoyatura de la empresa familiar, que es algo que es lo que el Instituto de la Empresa Familiar ha planteado como una verdadera originalidad y algo sumamente destacable. Los abogados, así como no están preparados demasiado para apoyar a los emprendedores, es cierto. Menos preparados están para resolver una problemática que tiene, como decía Eduardo, mucho más que ver también con lo psicológico. Yo te iba a hacer una pregunta sobre eso. ¿Cómo es esto de trabajar con la familia? Porque muchos de nosotros, por ejemplo, yo tuve alguna experiencia bastante conflictiva con mis padres en su momento. Yo trabajé con mis padres varios años. Y qué sé yo, en realidad mis socios somos compañeros de colegio secundario, con lo cual tenemos 40 y pico de años juntos también. Como digo yo, siempre la relación más larga de mi vida. Pero esto de la familia es un temita, ¿no? Difícil. Es difícil. Creo que con socios que no hayan sido mi familia, o hubiera salido todo bien, o nos hubiéramos matado, porque fue todo un proceso de modificación a nivel organizacional, estructural, y donde se suman un montón de cosas. Diferentes miradas, ópticas, cuestiones generacionales, cuestiones de se mezcla lo familiar con lo empresarial, y eso es sumamente difícil, más que yo creo que el argentino viene de una cultura principalmente italiana, en gran parte. Hasta el que no viene de raíz italiana está impregnado de la parte italiana. Absolutamente. Mucho más que la parte española, o sea, si no es la italiana, porque es una... Entonces, eso lo me di cuenta cuando viví afuera, que digo, o sea, es muy marcado. Y esta cuestión de amor-odio que nosotros tenemos en la cuestión del argentino o la parte italiana se impregna totalmente en la parte empresarial. Pero pareciera, Ricardo, que vos has vuelto para aportar algo importante y has empujado, o sea, le has devuelto a mamá lo que mamá te exigió alguna vez y dices, bueno, mamá, yo acá estoy y me tenés al lado tuyo. Ahí tendríamos que tratarlo con mi terapeuta, eso, pero esa parte para tratar con el psicólogo. Pero sí hay una cuestión de una búsqueda o algo, creo que era una cuestión de esto me ha llevado tiempo, pero en un momento, por ejemplo, hasta me pasaba cuando hemos tenido algún problema en la empresa, como que hablan mal de la empresa y es hablar mal de la familia. Claro. Y uno empieza a separar, y cuando empiezan a suceder esas cosas te das cuenta que no es tan así. Y empezás a entender, y ese entendimiento, la estructura familiar creo que te sirve un montón. Yo hoy ha mejorado después de un montón de tormentas, y tormentas donde me he ido, se ha ido otro, o sea, pero al otro día, esa creo que ha sido una capacidad que tenemos nosotros los Corbeta, mi familia, es que al otro día igualmente la responsabilidad del trabajo hacía que sigamos volviendo a trabajar. Claro. O sea, y eso era como algo mucho mayor. Le voy a preguntar a Eduardo, que creo, Edu, ¿te tenemos en línea de vuelta? Sí, me he recuperado, gracias. Bueno, ahí sí, las telefónicas están conspirando contra nosotros últimamente. No nos doblegarán. Tal cual. No soy muy familiar en las telefónicas. Como habrás escuchado recién, reflexionábamos un poco con Ricardo sobre algo que profesionalmente es una innovación, de alguna manera, una originalidad, el planteo del Instituto de la Empresa Familiar, que también debe atender este tipo de conflictos, ¿no? Le decíamos, Ricardo, ¿cómo es trabajar con tus viejos, con tu hermana? Este tipo de situación familiar que tiene una enorme potencia en el vínculo y a la vez una enorme cantidad de conflictos. Claro, grandes fortalezas y grandes debilidades, ¿no? Tal cual. Que se vinculan a que hay dos sistemas adentro de la empresa familiar. Un sistema familia, donde protegemos, donde cuidamos, donde retribuimos al que no hace nada o al que más necesita, le damos todo. Y un sistema empresa que es al revés. Claro. De la caja de la empresa no puede salir nada si no hay un contravalor, si no entró algo a título de bienes, servicios, trabajo, lo que fuera.
Entonces esta disparidad se une en la empresa familiar y hay que hacer un trabajo con un consultor externo que se llama trabajo del protocolo de empresa familiar, en el cual se van fijando las reglas de convivencia entre estos valores familiares y estos valores familia. Y cuando se logra esta convivencia, después aparece un tercer problema, el régimen jurídico, que como les dije, considera al socio familiar inversor, cuando en realidad el papá le regaló las acciones al nene. Y el nene ahora dice, papá, rendime cuentas, quiero el balance, quiero utilidades, no quiero que capitalices, no quiero que hagas reservas, tengo derecho a mis dividendos. Claro. Entonces vemos cómo el derecho de alguna manera transmuta la relación básica, y este es un problema importante en el derecho general, el derecho argentino, que ahora tiene una solución. Ajá. Y esa solución es la sociedad por acciones simplificada. La famosa SAS. Mirá vos. Es una ley del año pasado, estaba en la ley de emprendedores, una de los capítulos de la ley de emprendedores era la SAS, y la SAS, ¿cuál es la gran ventaja de la SAS? Y la SAS permite, tiene un estatuto, llamémosle plástico, permite que dentro del estatuto de la sociedad y con valor legal para socios y terceros, podamos incorporar los pactos familiares, podamos prever que no vamos a distribuir ganancias, sino bajo ciertas condiciones, podamos prever que las acciones, las cuotas, que las acciones no se van a poder pasar a terceros por 10 años o incluso más. O sea, toda esa mecánica interna, el ADN que le llamo yo de la empresa familiar, que no quiere que entren terceros, que no quiere distribuir, que no quiere que sus asuntos se ventilen en los tribunales, porque todo juicio destruye a la empresa, porque crea desconfianza con el personal, con clientes, con proveedores, destruye la familia, cualquier juicio que sea. Entonces, esto de evitar la judicialización también está en la SAS. Porque la SAS prevé expresamente que invita a pactar soluciones alternativas de conflictos, negociación, mediación y por supuesto el arbitraje. Con lo cual tenemos que, yo en un trabajito que creo que lo estamos entregando ahí de exactamente, le vamos a entregar Ricardo, un libro, ¿no? Que se llama Empresa Familiar y Sociedad por Acciones Simplificada. Ricardo mira, dice, a mí no me dieron nada, dice, ¿que dónde está? Bueno, al final, para que no se nos vaya. Lo tiene acreditado. Está acreditado. El subtítulo es Dos astros alineados, porque la empresa familiar es un mundo, la SAS es como un nuevo estrella en el firmamento societario y creo que son tal para cual. Buenísimo. Bueno, Edu, te agradecemos muchísimo el aporte, que fue realmente muy rico, muy interesante. Gracias por todo el tiempo que me dieron en un programa tan acotado y tan rico. Y felicitaciones a Ricardo y a todo el equipo. Un abrazo grande. Gracias. Bueno, un abrazo, hasta prontito, adiós. Bueno, a mí no me queda claro, pero me parece que nos vamos a la pausa. Nos vamos a la pausa. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Soy Personal. Soy Fivertel. Soy Cablevisión. Y nos unimos para acompañarte más que nunca. Adentro, afuera, a donde sople el viento. Con la mejor red de fibra óptica y móvil del país. Para que disfrutes sin límites cada momento. Soy Personal. Soy Fivertel. Soy Cablevisión. Y nos unimos para acompañarte mejor. Bueno, estamos de vuelta. Fede me hacía unas maniobras raras por ahí y yo entendía que había que seguir y había que ir a la pausa. Así que volvemos rápidamente a la charla con Ricardo, porque había un par de temas que nos interesaba y quedaron pendientes. Y vos nos habías comentado en la previa del programa que había un tema social, un rol social de Mundo Pastel también.
Contanos un poco cómo se engancha la formación con lo social. Ya de por sí la formación es un rol social. O sea, Perfecto. el rol de la Sin educación duda. es un rol social, Sin o sea, duda. es un rol transformador, es uno de los grandes roles transformadores dentro de la sociedad. O sea, nosotros lo vemos día a día con la transformación de los alumnos. Desde ese lado, o sea, cuando uno va teniendo en el transcurso del desarrollo del centro de formación, qué impacto social o qué grano se puede empezar a aportar más sobre la región donde vos estás. Desde ese lado, yo cuando estuve como director del Banco Alimentario, es una organización que la podemos hablar en otro momento, muy importante. Tendríamos que hacer un programa sí, sobre el Banco Alimentario que se dedica al recupero de alimentos y es muy, muy y interesante. la distribución, ¿no? El Banco Alimentario nuclea un montón de organizaciones sociales de lo que es La Plata. Pero hace todo un tamiz muy interesante, o sea, que no es asistencialismo y es muy, muy interesante el trabajo que hace. Lo que tiene el Banco Alimentario también, que ese tamiz sirve como filtro muy interesante para saber cuáles son las actividades que generan los diferentes comedores con los que trabajan. Desde ahí es que a nosotros se nos había ocurrido... Son comedores para sectores carenciados, Sí, ¿no? Comedores exactamente, sociales. exactamente. Entonces, se nos había ocurrido decir, herramienta más transformadora, que el hecho del oficio no hay, entonces si yo, como centro de formación, empiezo a capacitar en un oficio a sectores que les doy herramientas, yo les voy a estar empezando a enseñar, como hablando en un ejemplo, enseñando a pescar. Les voy a dar una caña. Entonces ahí empezamos haciendo un trabajo interdisciplinario, eso no te lo comenté a vos, o sea, con la Universidad Nacional de La Plata, la Facultad de Ciencias Económicas, para capacitar en negocios, desde la parte de emprendedorismo. Mundo Pastel capacitando en chocolatería. Uno de nuestros profesores, mi hermana particularmente, que es chocolatera, es una excelente pastelera y chocolatera, ella capacitando en chocolatería, el Banco Alimentando haciendo de filtro de instituciones para poderlas capacitar, bajo el concepto de que esas instituciones tenían que mandar gente que a su vez internamente después esas personas con la capacitación capacitara internamente. O sea, como un train de trainers, como un formador de formadores. Siempre la cuestión es el multiplicador, exacto, el multiplicador. Hicimos un ejemplo piloto de esto, capacitamos gente donde uno de los comedores, que era muy muy interesante porque era Amigos del Corazón, que era un comedor con chicos con capacidades diferentes, los capacitamos en chocolatería y en Berisso se hace una fiesta muy importante que es la fiesta del inmigrante, donde ahí por ejemplo ya los chicos estaban vendiendo productos de chocolate después de la capacitación que tuvieron en chocolatería y negocio. Fue una cosa que duró 2 meses, muy interesante, que ahora lo vamos a volver a replicar porque eso también lo trabajamos con empresas como Arcor. La idea ahora es que Arcor nos empiece a donar producto, desde el producto que está próximo a descarte, que no llega a colocar en los centros de distribución, que nos empiece con el chocolate, se puede volver a trabajar, eso se le extiende el periodo de vencimiento y que lo puedan usar riesgo, como una... No, sin riesgo. El chocolate, la verdad, lo maravilloso que tiene es que cuando... Lo único que ve mal del chocolate uno es cuando ve que está blanco arriba. ¿Vieron cuando le pasa eso? Ajá. Que ves que eso es la manteca de cacao que aflora en el chocolate. Ajá. Es un proceso químico, pero no hace nada. En sí, tiene que tener fecha de vencimiento el chocolate y todo, pero el chocolate por sí solo no pasa nada. Nadie se murió por... Digo porque hablaste de descarte para que no haya Lo que pasa es que prevención. cualquier producto alimenticio tiene que fecha tener de una fecha. Y o sea, Arcor como empresa no puede hacer nada con ese producto. Entonces necesitan una forma de generar algo de valor agregado. ¿Y qué harían con eso? La idea es capacitación. Después de la capacitación es este producto, que la idea es que se llame una moneda de ayuda, como la moneda pirata de Felford, esa moneda, pero que Moneda esa de chocolate. Sí, Moneda de chocolate. pero esa moneda que sea elaborada y comercializada por comedores como una forma de generar ingresos genuinos. Ajá. Entonces, eso es lo que vamos a empezar ahora a trabajar. Ahora ya tenemos reunión con Arcor para fin de junio. A partir de la reelaboración de la... Sí. O sea, ese es un proyecto social que estamos trabajando ahora. Ese es uno. Otro proyecto social que estamos haciendo también con el Banco Alimentario, que es una torta solidaria para los chicos en situación carenciada. Le vamos a empezar a hacer tortas de cumpleaños a los que cumple año en los comedores. Eso también. Vamos a iniciar con un proyecto de 6 tortas mensuales, pero la idea es empezar a tener donantes y padrinos que donen la parte de materia prima como para después con los alumnos trabajar para empezar a aumentar eso. Esto es un proyecto que nosotros no inventamos, sino que ya se hace en Estados Unidos con chicos con enfermedad terminal. O sea, donde los artistas lo usan, los artistas de decoración de torta, como una forma de mostrarse también a través de los medios. Porque si hacen una torta que llama mucho la atención, eso tienen cobertura en los medios. Exactamente, porque eso es lo mágico que tienen las tortas.
Ricardo, desde ya que no va a ser de ninguna manera la última vez que estés con nosotros, pero yo creo que hay que recalcar el concepto más profundo de emprendedor lo hemos tenido en la mesa hoy, ¿no? Porque cuando hablamos de emprendedor, hay muchos trabajos escritos sobre esto y la mayoría señalan que de miles de emprendimientos que se inician, son muy pocos los que se consolidan y se desarrollan, ¿no? Claro. Y tienen que ver con que, por supuesto, no todos los seres humanos tienen las mismas inclinaciones. Creo que el caso de Ricardo es uno de esos casos de intereses fuertes y amplios, ¿no? Es muy valorable realmente en ese aspecto. Y la sensación de que ojalá hubiera muchos más Ricardos, porque es un programa donde hace 40 minutos que estamos dando buenas noticias. ¿Y cuántas veces podemos hacer esto en La Argentina? verdad que sí. Yo quisiera que nos dé la última buena noticia, si es posible. No sé cuándo entra el otro. Sí, ya estamos. ¿Ya lo tenemos? Que decir un par de palabras, pero pedíselas. Yo lo que le quería pedir es cuál es esta invitación que ha tenido con relación al chocolate, hablemos del chocolate, con relación al chocolate brasilero y en un lugar que él conoce, que es el noroeste de Brasil. Aunque sea un chocolatín, tanto hablar de chocolate, es terrible. Esto es muy rápido, digamos, surgió ahora, justamente hoy nos confirmaron, el gobierno de Bahía nos está invitando para ir en representación de Argentina a Brasil a dar una clase sobre chocolatería argentina. Vamos a estar haciendo chocolates, golosinas. Hay muchas golosinas típicas de Argentina, como el alfajor Habana, el capcha, el marroc. Todos esos son golosinas, por ejemplo, argentinas. Vamos a estar yendo en representación. ¿Pero por qué? En Brasil lo que está en la zona cacaotera de Bahía, que es la zona que desarrolla y produce, están desarrollando mucho lo que es chocolate de origen. Empezando, esto es algo que está surgiendo desde... La cuestión de denominación de origen está surgiendo en todo el mundo. Cada origen quiere saber, es como decir, la historia que ya no me ponga más suizo. Roquefort. El Roquefort es de una zona. Acá poneme queso azul. Si me pones Roquefort, bueno, todo esto está pasando. ¿Dónde produce chocolate? Exacto. Claro. El chocolate belga, lo que conocemos con chocolate belga, chocolate suizo, todo. O sea, ¿dónde vieron una zona cacaotera en Suiza? No existe. Es una cuestión más de reminiscencias que quedan del colonialismo. Entonces, todas las zonas productivas están empezando a pedir, o sea, espacios. Claro. Y desde ahí es que desde Argentina hay mucho mercado como para poder trabajar entre Brasil y Argentina. Entonces desde ahí surgió. Ahora vamos a estar yendo nosotros para Bahía, yo ya estuve viviendo en Salvador, y después la idea es hacer una visita acá, porque ellos quieren conocer Buenos Aires, Mendoza, Bariloche, porque les interesa el mercado, o sea, como para desarrollarlo. Bueno, muy bien, esperamos que venga a nuestra Universidad de La Plata y a nuestra ciudad de La Plata. Desde ya. Y quédate a compartir con nosotros estos minutos de programa. Hay un tema que tenemos en el temario que yo no quiero dejar de mencionarlo, aunque sea al pasar. Es mi opinión personal, por supuesto, esto es columna, no es noticia ni mucho menos, pero creo que lo que sucedió en España en esta última semana es algo para anotar, sumamente interesante. Muy curioso. Un gobierno que, en definitiva, más allá de que uno puede decir, bueno, pero había ganado 3 elecciones con hechos de corrupción y a nadie le interesaron, pero lo cierto es que sale una sentencia que identifica al partido de gobierno, al Partido Popular Español, con un sistema corrupto, gravemente corrupto, y una semana después se tramita la moción de censura en el Parlamento con arreglo pleno a derecho, se vota con arreglo pleno a derecho, y más allá de las dificultades de gobernabilidad y de todo lo que pueda pasar, se remueve al gobierno por corrupción, y el jefe de gobierno saliente da la cara, saluda, y le dice al nuevo jefe de gobierno, señor presidente, le deseo toda la suerte. Yo creo que ahí hay 3 o 4 cosas que para nosotros parecen inalcanzables, pero que creo que había que señalarlas, ¿no? Sí, No sé qué es piensan un ejemplo a seguir, realmente. No sé qué piensan, ¿cómo lo ven? Bueno, yo creo que es la democracia funcionando. Es ni más ni menos que eso. Para mí es democracia funcionando. Tenemos mucho que aprender, me parece. Sí. Y esto nos da una punta para nosotros, los argentinos, de decir, ¿a dónde miramos? Siempre nos miramos. ¿Se acuerdan cuando se decía que necesitábamos una Moncloa? Tal cual. ¿No? Tal Siempre. Cual. Bueno, ahora también necesitamos esto, tomar ese ejemplo también, porque si no, nuestra sociedad se va a seguir dividiendo, se va a seguir agrietando, y esto hay que ponerle límites. Creo que esto es un muy buen ejemplo para poder empezar a subsanar
a cerrar heridas, cuestiones. Lo de señor presidente, le deseo toda la suerte. Maravilloso. Maravilloso. Impensable para nosotros. Sí, señor. Y bien, ojo que es la primera moción de censura que prospera en la historia de España, ¿no? Por supuesto. Y prospera por corrupción, no prospera por cualquier otra cosa. Y se da el caso de que Rajoy no está personalmente implicado él en el tema. Por supuesto, él defendió su partido, ha ocultado cosas, eso está. Pero cómo la justicia pone en su lugar una situación y el poder político inmediatamente responde. Porque es un sistema de partidos. Tal cual. No y bueno. Sí, ayuda a que sea un sistema parlamentario, y es cierto también que, pongámoslo en la mesa, porque por ahí algunos no leen los últimos detalles, la sentencia condena al partido. Claro, no condena a él personalmente. Además de condenar a 30 y pico de años al tesorero del partido durante 20 años, que Rajoy dijo más o menos que no lo conocía, después de haberle dicho fuerza hermano, aguantá. Sí. Pero, digamos, esa sería la anécdota que en la Argentina daría para que de esto se hable, con las banderas a favor del héroe Rajoy, que de todas maneras la economía española está mucho mejor, o las de enfrente diciendo que es un fascista, qué sé yo qué, y estarían todos matándose. Acá hay un consenso, hay una aceptación de parte de un partido que está en el gobierno, que ganó elecciones hace poco, y que es primera minoría, y que dice, ustedes deciden, yo me tengo que ir. Y no hubo ni siquiera un escándalo de manifestaciones enfrentadas, ¿no? De ninguna manera. Muy bien, a mí me parece perfecto, tenemos que tomar. ¿Y los jóvenes qué piensan? Hay un montón de información interesante a tomar de esto. Creo que, acá yo lo veo desde otro lado también, que es el tema de Internet, lo que está generando. Por un lado tenemos lo que pasó con Trump, con todo lo que es Cambridge Analytica, y lo que pasó con Facebook, o sea, poniéndose en el Senado, pero esto lo que podemos ver relacionado es como el tema de la tecnología. Cambridge Analytica, vos lo mencionás así, por ahí el que no se escucha y no está tan al tanto, estamos hablando de la movida de Internet que termina definiendo de alguna manera la elección en Estados Unidos, ¿no? Que termina moviéndola, no solamente de Estados Unidos, que ahí se sabe que hay un montón de otros gobiernos que tuvieron participación también, donde se movieron. Y cómo el impacto que tiene, Facebook, pero el impacto de Facebook por detrás es el impacto hoy de la desintermediación que genera el tema de Internet. Esa desintermediación que está generando Internet hace de que los sistemas, lo que antes se podían ocultar, ahora es mucho más difícil de ocultar. Hay que hacer un posgrado en ocultación, ser doctor en ocultación, porque ya mismo las valijas y todo ya son cosas de otra época. Bueno, caemos en locuras tales como lo del último debate acá en el Congreso nuestro, donde Pinedo está mandando un mensaje, que yo los vi, un mensaje totalmente normal, diciendo ahora lo escracho, y que era normal, ¿por qué no lo va a escrachar si es parte de la lucha política? Y de arriba un fotógrafo sacándole con el super zoom la foto al WhatsApp. Pero bueno, vamos a cambiar abruptamente el tema y a dedicarle unos minutos. La Argentina ha hecho un culto en este último tiempo de una serie de Netflix muy conocida, Merlí, la serie basada en la figura de un profesor de filosofía, realmente una cosa muy, muy original e inédita, y muchísimos argentinos han disfrutado y siguen disfrutando, no le vamos a spoilear a nadie el final, pero tenemos en línea a un profesor de filosofía argentino que, según el autor de la serie, ha tenido que ver con la inspiración del personaje. Así que lo vamos a saludar a Horacio Banega. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola Alejandro, buenas tardes, mucho gusto. Bueno, te puedo tutear, no hay problema. Sí, por supuesto, por favor. Bueno, contanos un poquito desde lo folclórico, primero que nada, porque después queremos preguntarte cosas un poco más importantes, pero ¿cómo es tu relación con el autor de la serie? ¿Cómo es tu vínculo tan gracioso con la historia? En el 2002, ahí nomás a meses del estallido del 2001, yo fui seleccionado como dramaturgo para hacer una residencia internacional en Londres, en el Royal Court Theatre, con dramaturgos de todo el mundo, y ahí justamente Héctor había ganado un premio y nos conocimos ahí, nos hicimos bastante amigotes ahí, imagínate, hablábamos español, por más que él hable catalán también. Me regaló un libro con los afiches de Hitchcock y La jabonera del Bates Motel de Psycho, y quedamos ahí con un vínculo. Casi paso por Barcelona a visitarlo en el 2002. Quedamos con un vínculo, más o menos
las redes sociales eso se fue reactualizando. Y bueno, cuando aparece Merlí, la gente empieza a decir, che, mira, tenés que ver esta serie, es una serie de un profesor de filosofía secundaria, qué sé yo, está bueno. Bueno, cuando empiezo a ver, veo que es Héctor el creador y bueno, ahí me empiezo a conectar de nuevo con él. Ajá. Y empezamos a tener conversaciones sobre la serie, sobre qué estaba haciendo acá. Yo le empecé a contar que, bueno, lo que estaba haciendo y apareció esta nota de Clarín que, bueno... que te pone en el candelero. Sí. Descubre las cosas. Eso, apareció en Clarín el lunes. Sí. No te vamos a preguntar lo que ya aclaraste, porque vos ya aclaraste que con las hazañas sexuales de Merlí no tenés nada que ver. Exacto. Exacto. Soy felizmente casado. Soy profesor universitario, no soy de la escuela secundaria. Claro. También valoro muchísimo a la gente que trabaja en secundaria, me parece que son héroes de la cultura y de la educación, deberían estar mucho mejor pagos, pero bueno, yo trabajo en la universidad. Claro. Que también hay que defenderla con todos los embates que estamos teniendo últimamente. Desde ya, y bueno, y aquí nosotros somos, todos los que hacemos este programa somos profesionales universitarios y con una identificación muy fuerte con la universidad, la mayoría docentes, así que desde ya lo compartimos. Pero lo que me interesa es porque la serie plantea una mirada completamente distinta de cómo se puede, aún en pocos minutos por capítulo, transmitir conceptos muy profundos e interesantes de filosofía. En esto nos interesa tu reflexión. Perfecto. Sí, estoy de acuerdo con vos, Alejandro. Él ha hecho una condensación muy fuerte de concepto y estructura dramática de cada capítulo. La noción de que imparte un concepto y que luego eso aparece problematizado en todo el tema de los vínculos de los alumnos, en la historia personal de los alumnos. Los personajes de los alumnos son hermosos, contradictorios, potencia dramática, con preocupaciones, las preocupaciones filosóficas que surgen en la adolescencia y que algunos seguimos después jodiéndonos la vida más adelante, claro. Algunos hacemos de esas preocupaciones una profesión, pero sí, algo la serie tiene esa capacidad. Hay que insistir de nuevo lo que está insistiendo Héctor, que no es un documental, es una serie de ficción, porque ha tenido algunas críticas, entonces, y que el éxito justamente ha logrado que hoy estemos discutiendo de filosofía en los medios masivos. Entonces me parece que eso está maravilloso, también como un efecto no buscado de la serie, que quería ser un buen producto con actores y como cualquier serie que estamos viendo hoy. ¿Y se le puede entrar a los alumnos como les entra a Merlí? Porque eso es lo que más llama la atención. ¿Cómo en un nivel de profesorado de enseñanza secundaria el tipo le puede transmitir ese entusiasmo a sus alumnos, aún a los que no van a tener nada que ver con la filosofía en su vida, ¿no? A ver, por eso, ahí el pasaje a lo real se torna un poco más complejo. La cuestión es justamente que va a depender entonces de la calidad y ganas del profesor, para lo cual obviamente aparece siempre toda la cuestión de cualquier profesor de escuela secundaria, que sea una escuela secundaria pública, no están las condiciones de Merlí, salvo en el Colegio Nacional de Buenos Aires, en el Carlos Pellegrini, pero el resto obviamente están como mucho más problematizados. Entonces, teniendo en cuenta que si aceptamos que eso estaría dado, la manera que tiene de entrar justamente es mostrar que el adolescente ya es un adulto, con preocupaciones nuevas, pero que ya es un adulto y que tiene la capacidad de tornarse en un sujeto autónomo en su pensamiento. Es un concepto que viene casi de Kant, y que es con alcanzar la edad de la razón, justamente porque la naturaleza nos permite que seamos reproductores a una edad en la cual la razón no. Entonces están estableciendo una diferencia entre la naturaleza y la cultura, y alcanzar la edad de la razón sería poder empezar a pensar autónomamente, con todo ahora, lo que eso significa. Es muy interesante lo que estás planteando. Yo tuve la suerte de ir al Nacional Buenos Aires. Me formaron a pesar de la dificultad y de años duros del país, pero me formaron con esa visión mucho más abierta. Ahora, creo que estamos a años luz de que los chicos sean sujetos, como vos lo planteás, y me parece que lamentablemente siguen siendo en gran medida objetos de la enseñanza, ¿no? Es que entonces ahí la serie nos advierte sobre ese tema justamente. Entonces, para empezar, para medir la distancia que hay entre la serie como ficción y lo real, uno diría, bueno, está bien, esto no sucede, esto no es Finlandia. La serie misma plantea, no somos Finlandia, nadie es Finlandia. Ves Rita y decís, ellos también tienen problemas graves. Sí, Rita es otra serie apasionante. Sí, Exacto, pero ahí los ves también que tienen unos problemas
que sí, está bien, tienen algunas cuestiones básicas satisfechas, pero después aparecen problemas de segundo o tercer orden, como en cualquier lugar del mundo que en este momento está pasando. Entonces ahí yo creo que hay que seguir insistiendo, porque creemos en el valor del pensamiento y de las humanidades y de la educación y de la formación, que el adolescente, si está en un punto fuera de lo que se le puede enseñar, está anunciando algo a la institución que entonces la institución debería tratar de revisar. Yo también le dije a Javier en su momento, al periodista de Clarín, Javier Firpo, algo que después se sintetizó al final, pero la secundaria es un problema en el mundo entero, no solo acá. Digo, fíjate lo que pasa en los colegios americanos nomás. Cierto. Sí, agarro el revólver de papá, voy y mato a los chicos que me están haciendo bullying. Terrorífico. Entonces, nadie sabe muy bien, recuerdo lo que yo he investigado en el momento cuando daba política educacional o sociología de la educación, nadie sabe muy bien qué se podría hacer realmente con la secundaria. El problema no es solamente el adolescente, el problema es la institución. Entonces ahí, lo primero que, si queremos ver a lo real sin plantear una cuestión tan grande, bueno, digo, lo primero que hay que hacer entonces es que el malestar que puede manifestar el adolescente, quizás lo comparten todos los que son parte de la escuela secundaria, y que entonces ahí hace falta una reflexividad, por lo menos interna, de decir, bueno, interna me refiero a cada escuela, con cada autoridad y con cada docente, con las disponibilidades reales que cada uno tenga, para decir, bueno, ¿qué hacemos con estos problemas que aparecieron como manifestándose en ciertas conductas de los adolescentes? Pero con el cual los adolescentes no hay que adjudicarles también la total responsabilidad de esa conducta. En otras palabras, vos lo que nos estás planteando es que la solución no es conseguir muchos Merlí, sino ampliar el espectro para que un Merlí sea posible. Muy bien, exacto. El colegio es brillante, Porque acá vos sabés que Rubén Morsesian me estaba comentando mientras te escuchábamos, que la verdad que es un placer escucharte, porque te digo con toda sinceridad, por ahí esto no es muy común decirlo al aire, pero es así. Cuando leímos la nota de Clarín dijimos, pero qué divertido, qué interesante. Todos acá hemos visto a Merlí, la disfrutamos mucho. Y la verdad es que se abrió la posibilidad, y vamos a seguir charlando, vamos a seguir en contacto desde ya con vos, porque se abrió la posibilidad de hablar, de hacer pensar a los chicos, ¿no? Rubén Morsesian me decía hace unos minutos, qué cosa realmente interesante el mensaje, y ahí sí voy a spoilear un poquito, de que el personaje más crítico, más duro, con una historia difícil y qué sé yo, que además es un pésimo alumno, repetidor y todo en historia, y termina siendo el profesor de filosofía, ¿no? Es maravilloso, es maravilloso. Es maravilloso. Mi secundaria fue, yo la hice también en la dictadura, en un colegio católico de la ciudad de Santa Fe. Terminé con 24 amonestaciones y 24 faltas y media en 1979 y 1980. Nada, qué sé yo. Después me quedé al teatro también, sí, pero sí, y esto te confieso que no me había dado cuenta de esto, porque yo había dejado ya de decirlo, porque soy un profesor de la UBA, entonces había dejado de decir que en la secundaria, porque aparte, bueno, era un adolescente rebelde, yo ya había pasado por la Asamblea de Derechos Humanos y qué sé yo, estaba un poco, me acuerdo que el profesor de contabilidad en 1980, yo puteándole el programa de Martínez de Oz, me pide 8 amonestaciones y dije, listo, me echan. Y ahí me salvo el cura rector que no las pasó las 8 amonestaciones. Claro. Bueno. Toda una anécdota. No, me hiciste tengo tema de análisis para la próxima sesión. Me hiciste acordar. Claro. Horacio, te voy a pedir disculpas por cortarte porque nos quedaríamos toda la noche, pero siempre nos echan en el programa porque entregamos tarde. Un placer enorme, vamos a volver a charlar, quedamos en contacto. Te mandamos un abrazo grande. Gracias. Sos el auténtico Merlí. Un gusto también. Gracias, Ricardo. Muy lindo, gracias. realmente, muy lindo programa. Le vamos a dar paso, como siempre, un poquito tarde a Voces y Memorias con Hernando Obri y hasta la semana que viene.
Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Eco.